Que Dios te bendiga mucho en esta preciosa hora que quiero entregarte este pan de vida basada a la fe que mueve montaña. Cuando Jesús no está hablando acerca de esa fe, Él no dice algo y Él no dice que le hablemos. No está hablando de una acción, que hay que tomar una acción para que la montaña se pueda mover. También hace énfasis en decirnos que no hay nada imposible si nosotros tenemos la fe para creerlo, pero también para caminar por esa fe. Porque hablando de la acción dice, háblale. Te está diciendo a ti, acciona en lo que tú estás creyendo. Entonces, en esta mañana yo quiero que tú comprenda esto para que tú accione conforme a lo que tú estás creyendo. Porque muchas veces se está creyendo algo, pero se habla algo contrario. Se está creyendo algo, pero se acciona en algo contrario a lo que tú estás creyendo. Ni tus actitudes ni tus palabras se alinean a la fe que tú estás teniendo en la circunstancia que tú quieres que sea transformada o en el milagro que tú quieras que ocurra en tu vida. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes seguridad de que eso va a ocurrir en tu vida, aunque tú no lo estés viendo físicamente, pero en fe, en el mundo espiritual, ya tú lo estás creando. Por eso tú debes de caminar y de hablar de acuerdo a lo que tú estás creyendo. Aleluya. Te voy a contar rapidito algunos testimonios de cómo el Espíritu Santo ha obrado en mi vida en fe, y cuando yo he accionado en fe he visto los otros recursos que he necesitado, o he visto cómo eso se manifiesta en mi vida porque yo estoy obedeciendo a la voz del Espíritu Santo mediante a mi fe. Un ejemplo, un día él me dijo, prepara maleta que vas a viajar. Y yo decía, ¿para dónde voy? Y no tengo dinero. Y obedecí a la voz del Espíritu Santo y comencé a preparar la maleta, y después entonces él me dijo para dónde iba, y el dinero que yo necesitaba comenzó a llegar. Otro que te puedo dar testimonio es que un día él me dijo, hoy te deposito un dinero que yo necesitaba. Y yo comencé a revisar mi cuenta de email, porque ahí me llegan los correos electrónicos cuando me mandan una bendición. Y yo lo revisé varias veces y el dinero no llegaba, pero él me había dicho que hoy ese dinero iba a llegar. Y después, cuando llegó el momento justo, él me dijo, revisa ahora. Y cuando yo fui a revisar, ahí estaba ese dinero. Entonces, hay momentos donde tú tienes que saber accionar en la fe. Cuando yo quiero algo que yo quiero verlo en mi vida, yo comienzo a caminar de acuerdo a la fe de lo que yo quiero que suceda en mi vida. Entonces, tú tienes que aprender hoy este punto. La fe sin obra es muerte en sí misma. Entonces, tú no puedes seguir actuando a lo contrario a lo que tú estás creyendo, sino tú tienes que actuar de acuerdo a lo que tú estás creyendo. Si tú estás creyendo porque hay deudas que hay que pagar, porque tú estás creyendo que se te abre una puerta de trabajo, tú estás creyendo por la restauración de tu matrimonio, tú estás creyendo por una sanidad, tú tienes que creer por lo cual tú estás esperando en tu vida. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que, aunque no lo ve físicamente, tú sabes que en cualquier momento puede ocurrir físicamente. Cuando van los 10 leprosos delante de Jesús, ellos fueron para que Jesús los sanara. Y Jesús lo único que le indicó fue, porque es muy importante que tú escuches la guianza del Señor, porque eso es lo que te va a dar el mayor resultado. Aunque la fe tú tienes que creer, pero si tú te alineas a la voluntad de Dios, el milagro va a ocurrir en un término más rápido, en un sentido, porque un ejemplo,
Yo te puedo estar hablando de este tema y se puede malinterpretar para algunas personas. Pues yo voy a comenzar a creer por $1,000,000 y voy a ir a buscar una cosa aquí, otra cosa allí, porque yo estoy creyendo en fe y yo voy a accionar en fe. No, no estoy hablando en este término. Aleluya y alábalo. Hay gente así. Yo me voy a sentar aquí a esperar que Dios lo haga el milagro. No, es entendiendo que tú estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida y que hay otras cosas, como dice en el Salmo 37, que ponga tus planes en las manos del Señor, que confíe en Él y Él hará. Es que tú estás confiando que lo que tú estás pidiendo va con la justicia y el carácter de Dios para tu vida. Si tú tienes deuda, Dios no te va a ayudar a cómo buscar las formas y la estrategia de que esas deudas sean provistas y tú pagues y tú saldes esas deudas. Si tú estás peleando por la restauración de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio, ¿tú crees que Dios no va a proveer esos recursos para que la restauración de tu matrimonio sea posible, aunque humanamente hayan muchos obstáculos a tu alrededor? Claro que sí, porque eso es de acuerdo al carácter del corazón del Padre. Todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, dice en la palabra de Dios, en esto pensad. Entonces, Él va a respaldar y también va a proveer, pero tú tienes que saber caminar por fe y caminar en la justicia de Dios, buscando su reino y su justicia, y las otras cosas van a seguir siendo provistas para tu vida. La fe es una acción. La fe tú accionas creyendo en que tú haces tu parte y Dios va a hacer la tuya. En una parte de la Biblia habla que Dios mandó al pueblo a cruzar al otro lado de un río, no sé si fue del Jordán. Y en el río en ese momento estaba tempestuoso, estaba subido en esa temporada. Y tuvo el pueblo de Dios que comenzar a accionar en la fe para poder ver el milagro de que el río se abriera. Dice que cuando comenzaron a entrarse con la arca en el río, que el río le estaba dando por los tobillos. Entonces ahí fue que ellos vieron la mano poderosa de Dios abrir el río para que ellos pudieran cruzar, pero ellos tuvieron primero que accionar en dar el paso de fe, aunque lo que ellos tenían al frente se veía en lo contrario a lo que ellos necesitaban. Entonces, la fe es una acción que tú estás demostrando que tú tienes fe, que tú crees. Los 10 leprosos, Jesús le dijo, vayan al sacerdote y preséntense delante de él. Pero en el camino el milagro ocurrió. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron lo que Jesús le dijo que hicieran. ¿Y qué sucedió? Ellos fueron limpios, pero solo uno se devolvió a darle la gloria al Señor, a adorar al Señor. Entonces, la fe mueve montaña, pero para la montaña moverse tú tienes que hablarle que se mueva. Es el tiempo de tú alinear tus palabras y tus acciones al milagro que tú estás esperando. Aleluya, que Dios te bendiga.